Si funciona este formato, yo el domingo que viene predico así. O sea, bien, porque ahora mismo estoy fenomenal. Así que pon aquí una copita de algo. Vamos largando sin prisa. Bueno, es posible que a Fernando Andrés le suene este folletito porque es un acto que organizó hace 31 años, como parte de su labor como diácono de la Iglesia Evangélica en la calle General Laci. Entonces, organizó una semana de conferencias sobre aspectos éticos y biológicos de la sexualidad. Y durante toda la semana, diferentes personas, algunos pastores, un psiquiatra, el mismo, médico también, incluso trajo a un médico especialista en medicina legal y forense para participar. Y entonces, bueno, hablamos allí, yo también estaba en ese momento, ahí hablamos de todo, de lunes a viernes. Y el último día, en la última sesión, en el tiempo del coloquio, se levanta una chica, tiene una pregunta, no recuerdo ahora si era sobre la masturbación o no sé, tal. Y dice, pero yo, toda esta semana, está bien, pero yo tengo una pregunta. Esto de la masturbación, ¿se puede o no se puede? Y, en fin, por un lado un sentimiento de frustración grande, ¿no? Por otro lado es comprensible, al final necesitamos algún tipo de criterio, ¿no? Y necesitamos respuestas para podernos mover. El problema, y vuelvo a enfatizarlo, es que estamos en un tiempo donde las respuestas que se manejan rozan la frivolidad. Anoche mismo decía Fernando, vivimos en la cultura de los tertulianos, de todo hablan, aunque de nada saben, pero disparan de lo que sea. Y a veces en el contexto cristiano nos sucede lo mismo, queremos catálogos de respuestas concretas, o sea, al final que sí, que a mí que me expliquen, que tal, pero al final la cosa es, ¿pero se puede o no se puede? Bueno, no queremos movernos en ese terreno porque ese es un terreno de simplezas y una expresión también muy antigua de Fernando, porque somos amigos y mucho cariño desde hace muchos años. Algo que siempre he recordado de él es su insistencia en la importancia de poder ofrecer opiniones, pero no ocurrencias. Y en el contexto cristiano también, y aún al amparo de la Biblia, y aún desde el púlpito, a veces lo que escuchamos son ocurrencias, bien intencionadas, pero sin fundamento. Entonces, sea sobre el tema que sea, lo que nosotros queremos es sembrar una manera distinta de abordar las cosas. Es más compleja, es a veces más confusa, exige un ejercicio mayor, lo hemos vivido como iglesia en alguna situación y es complicado y además no tenemos la completa seguridad de acertar exactamente cada instante, pero no renunciamos a ese camino porque nos parece un camino, en un sentido, como escuchábamos antes, más radical y por eso también más prudente y más equilibrado. Lo hemos hecho con algún otro tema, lo haremos con otros temas, hoy nos corresponde este tema, este debate en torno a la identidad de género, la disforia de género y conceptos que de pronto, sin que muchos de nosotros tengamos especiales conocimientos biológicos, pues todos manejamos y todos utilizamos. Bueno, vamos a ver si podemos recibir un mínimo de información, pero de parte de personas a quienes merece la pena escuchar porque saben. Y luego sobre eso, pues seguiremos construyendo los criterios y las respuestas que se den, no a los casos, sino a las personas.
ya sé que solo soy el moderador, pero me gustaría trasladar con la responsabilidad que tengo en la Iglesia este concepto. Durante años yo di clase en un seminario evangélico de la asignatura de ética, y la sensación de los estudiantes, la mía acerca de ellos, siempre era la misma. Ellos llegaban con las ganas de lo mismo, que les dijera rápidamente que sí y que no. Esto puedo, esto no puedo, esto está bien, esto está mal. Es decir, es lógico. Y yo siempre he peleado con eso. Y me daba por más que satisfecho cuando los estudiantes podían asumir que las cuestiones de carácter ético son cuestiones complejas y que cuando se abordan en un sentido abstracto se pueden plantear de muchas maneras y con mucha frivolidad incluso, pero que detrás de cada cuestión ética hay una persona, hay un rostro, y entonces eso debe abordarse con mucho cuidado, de manera que intentamos atender a la verdad en cuanto a los conceptos y manejarnos con un camino que sea sólido, pero a la vez, no sé si por encima, desde luego a la vez, recordando siempre que estamos tratando con personas. Y el mandato y el espíritu del Evangelio siempre, al modo del trato de Dios con cada uno de nosotros, es un trato de respeto, de amor y de misericordia. Salvar a la persona. Aunque no podamos aplaudir lo que a veces hacen o hacemos, ni siquiera aprobarlo, pero guardar a la persona. El tema que nos ocupa, sabéis que es complicado porque está muy en boga y sobre todo porque las posiciones están muy polarizadas, ¿no? Por un lado, la carrera a ver quién es más tolerante, quién aplaude más cosas, a quién le parece bien más historias, y el que ponga un pero, pues es un talibán, es un no sé qué y todo eso, ¿no? De otro lado, la conciencia de que estamos en una situación que es realmente angustiosa para las personas que lo viven y queremos, por tanto, manejarlo con sensatez. Dicho lo cual, yo voy a escuchar, lástima que esté aquí delante de todo el mundo, que me molesta, pero vale. Bueno, voy a presentarles, eso sí, que esto conviene. Brevemente. Fernando Vendrés, algunos ya muchos le conocéis, ha estado aquí con nosotros en alguna ocasión. Él es médico y él es doctor en medicina, especialista en medicina legal y forense, profesor titular por años en la Facultad de Medicina de la Complutense, aquí en Madrid. Ha sido además director del Departamento de Legislación Sanitaria y Toxicología y vicedecano de la facultad. Y durante unos años, en una excedencia, él estuvo en la Universidad Europea. Y en la Universidad Europea, aquí en Madrid, ejerció como decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, como miembro del Consejo de Gobierno y como catedrático de Biomedicina. En la actualidad, además, es el director académico de la Fundación Tejerina, trabaja en la investigación del cáncer de mama y él lleva la responsabilidad de toda el área de formación y de docencia. Y luego, si miráis en internet, hay un currículum inmenso de participación en proyectos de investigación. Ha publicado más de 250 trabajos en libros, revistas científicas, en todo lo que tiene que ver con esta cuestión. Por cierto, un libro que vino aquí a presentarnos sobre, ¿recordáis? Vejez biológica y vejez biográfica, que no, era algo así, sí. Y con diferentes responsabilidades, además, en el ámbito evangélico. Nuestros hermanos son creyentes, son evangélicos, ha desarrollado tareas en diferentes ámbitos de la obra social y últimamente tiene responsabilidades en la Fundación Tlitner en diferentes áreas. Y por lo que hace a Pablo Martínez, él es médico psiquiatra, formado en Barcelona, donde vive, y en Inglaterra. Más de 30 países, ha visitado tareas de conferencias y de predicación, de exposición bíblica, sobre todo en el área de la teología pastoral y de la consejería. Y como decía antes, ha sido presidente por muchos años
de grupos bíblicos universitarios, donde ha desarrollado buena parte de su ministerio, también con la Alianza Evangélica Española y en algún tiempo, no sé si ahora mismo aún, como vicepresidente de la Asociación Internacional de Médicos Cristianos. Ha publicado varios libros, algunos los tenemos en nuestra biblioteca. Un libro sobre la oración, traducido 14 idiomas, y ha trabajado sobre el tema del sufrimiento humano. Y igualmente también por más de 20 años ha sido miembro del Consejo de Ancianos de su iglesia en la calle Verdi, y por tanto en el sentido espiritual como en el propiamente de conocimiento especializado, pues tienen mucho que aportar. Como ellos sugerían, tendrán una primera intervención cada uno y luego, pues con toda libertad, vosotros mismos podéis dialogar. Si veo que estáis en todo de acuerdo, pues ya meteré algo para que la cosa dé un poquito para más, ¿vale? Bueno, daros las gracias por vuestra invitación. Para mí es un privilegio estar aquí con vosotros y compartir este tiempo muy especial, siempre que es el tiempo de adoración, y en este, pues que es especialmente complejo, ¿no? Pero para mí es muy fácil, sobre todo, estar con Pablo, ¿no? Yo creo que escucharle y volverle a ver después de tantos años es otro privilegio que se añade a esta mañana tan hermosa. Bueno, vamos al grano. El grano dice que Emmanuel nos pedía hablar de este elemento genérico que es la disforia de género, es decir, esta discordancia que existe en el individuo entre el sexo que le asignan al nacer y el sexo que él siente posteriormente, sea en la pubertad, en la adolescencia o ya como persona adulta. Plantea una crisis de identidad en la sexualidad, en el género en el que se siente una persona que dice, la frase más habitual es que está en el cuerpo de otro. Él dice que es una mujer atrapada en el cuerpo de un varón o al revés. Una situación manejada desde muy diferentes puntos de vista sociológicos, psicológicos y psiquiátricos, en los que a buen seguro Pablo tiene mejor experiencia y opinión que yo. Solamente quería plantearos algunas cosas para iniciar la conversación, ¿no? El sexo nuestro no es el resultado de una circunstancia concreta, no es el resultado de que se unen el óvulo y el espermatozoide y ahí aparece, como bien sabéis, el ser XX o el ser XY y ya está resuelto. No, no es así. Hay un sexo genético, que es el que ocurre en el momento de la fecundación. Posteriormente, durante la fase embrionaria, cuando somos embrión y más tarde feto, tenemos un denominado sexo gonadal, que es el que va insinuando en el embrión si va a haber testículos o va a haber ovarios. Aparecerá luego un sexo genital, a ver si se van a formar pene o se va a formar vagina o se va a formar útero. Y esas tres fases ocurren durante el periodo fetal. Después de nacer, inmediatamente después aparece lo que se llama un sexo fenotípico, que son los caracteres sexuales secundarios, propios del hombre y de la mujer. Y posteriormente, años después, se desarrolla un sexo psicosocial, que es lo que el individuo percibe o siente, cómo se siente él, en esa coordinación que viene desde la genética hasta ese día. Y luego aparece un sexo social, en el que el individuo es identificado con un sexo determinado. Por lo tanto, es un recorrido de años, y es un recorrido que desde el punto de vista biológico es muy complejo, altamente complejo. Nosotros podríamos tener un óvulo y espermatozoide que se unen y dan lugar a un varón, a un XY, pero por razones medioambientales, tóxicas o de diferentes enfermedades, el cromosoma Y no trabaja bien, tiene una alteración genética, y tenemos que si el cromosoma Y no está presente de manera activa, el embrión tiende a ser mujer. Por lo tanto, podríamos tener a alguien que en el genoma es XY, pero la expresión externa es femenina. Podría ocurrir también que esto va bien, pero a partir de calculamos que hasta la 6ª semana del desarrollo embrionario, el XX o el XY
todavía no han empezado a trabajar y no somos nadie desde el punto de vista de caracteres sexuales gonadales. Podríamos ser una cosa u otra. Si aparece un trastorno en el que se bloquean esos genes que no se expresan correctamente, pues habría una alteración en el desarrollo embrionario. Ocurría también si hay una alteración de tipo hormonal. Si hormonamos a los animales en fases embrionarias, pues aparecería una situación de alteración en la identidad sexual en caracteres externos. Conclusión por este punto, es muy complejo. Y ante esa complejidad, criterio de prudencia. Y ante ese criterio de prudencia, desde el punto de vista médico, lo que hacemos es un protocolo exhaustivo para diferenciar si estamos delante de una real disforia de género o estamos delante de otro tipo de alteraciones muy complejas en el diagnóstico diferencial. ¿Cuán de frecuente es esto? Yo he estado mirando, comparando los últimos trabajos de los últimos 3 años y puedo deciros que la disforia de género, entendida más en términos de transexualidad, es decir, el que se siente atrapado en cuerpo de mujer o de hombre cuando se siente del sexo contrario, en Escocia hablan de una persona por cada 12.225 habitantes, en Holanda hablan de una persona por cada 11.900 varones biológicos. En Holanda también hablan de una persona por cada 30.400 mujeres biológicas. Es más frecuente, es más prevalente. La persona que es genéticamente, biológicamente varón, pero que se siente mujer, es más prevalente que al revés. En Inglaterra se habla de 3 personas por cada 100.000 habitantes mayores de 15 años, punto importante este de la edad, que luego comentaremos. Y en España, la última estadística que yo he revisado, la hace un poco amplia, no muy bien detallada, dice que en España calculan un caso por cada 18.000 varones biológicos y un caso por cada 35.000 mujeres biológicas. Ese sería el tamaño del problema, para entendernos. Ante la disforia de género aparecen 3 acontecimientos fundamentales. Uno, la fase psicológica, que es el conocimiento detallado de las características psicológicas que le llevan a una persona a decir que no se siente ni cómodo ni sano, se siente enfermo porque no está en el sexo que le corresponde. Luego habría una fase hormonal, análisis hormonal, donde descartamos que sean otras cosas. Hay otras muchas cosas en la asignación sexual. Está el hermafroditismo, están las alteraciones genéticas asociadas, están las alteraciones hormonales que producen alteraciones importantes, por ejemplo, dando un salto para explicarme quizá mejor. Ahora estamos viendo en nuestra sociedad que el medio ambiente tiene una gran cantidad de sustancias tóxicas que se denominan genéricamente con el nombre de disruptores endocrinos. Es decir, son moléculas que hay en ciertos ambientes, diría alguno para asustaros, los chupetes, los biberones y algunos plaguicidas, que son disruptores y tienen un efecto de hormona femenina, sin ser hormona femenina molecularmente. Confunden al organismo. Entonces, en algunos animales, como se ha hecho en Estados Unidos, por ejemplo, anfibios, donde están en lagos que reciben alta contaminación de sustancias con este disruptor endocrino, aunque genéticamente sean varones, externamente son hembras. Se feminizan por el efecto estrogénico. Eso para daros una idea del nivel de complejidad. Por eso, médicamente hay 3 fases fundamentales: la psicológica, la hormonal y finalmente la quirúrgica, si hay que hacer alguna intervención porque el sujeto lo desea. Hasta ahora, en nuestro país hablábamos de que había que esperar siempre a que la persona que se siente así fuera mayor de edad, por razones legales también. Ahora hemos más de 18 años. Ahora tenemos un punto de discusión, y es que la edad de toma de decisiones se plantea en 16, lo que se llama el menor maduro, y que él puede plantear de manera autónoma pues hormonarse o hacer lo que crea oportuno. Y por debajo de 16 se exigiría el consentimiento de padres o de tutores, etc. Aquí tenemos un problema ahora desde el punto de vista médico, y es que
el mejor conocimiento de la evolución del sexo ha llevado a decir lo siguiente: si tenemos claro en época puberal que el niño o la niña asignados biológicamente tienen claro que no quieren ser ese sexo, que están en el otro, es mejor cuanto antes empezar a tratar, empezar a hormonar durante un año, valorar psicológicamente si la hormonación va bien, ya los psiquiatras nos tienen que decir qué hacemos ahí, y luego se valorarán la cirugía, si hay que reconstruir pene, vagina, lo que corresponda. Esto es un problema gravísimo. ¿Hormonamos a los niños de 11 años? Sabiendo que la hormonación tiene fases irreversibles. Otras son reversibles, pero algunas no. O hacemos cirugías. Es decir, aquí la toma de decisiones es altamente compleja. Es verdad que afortunadamente el tamaño del problema, como os he dicho, no es tan grande como el cáncer de pulmón, ni es tan grande como otras cosas, pero sí es verdad que es grande por cuanto, y aquí ya dejo la palabra a Pablo, por cuanto los trastornos de disforia de género desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico son graves. Son graves, lo dejaré ahí para que él lo matice. Y hay que tener muchísimo cuidado. Y una de las causas, en mi experiencia relativa, más desde el punto de vista legal o forense, es que cuando la persona vive durante muchos años esta situación de dualidad insoportable, genera muchísima patología asociada psiquiátrica. Si además el entorno social es un entorno de rechazo, pues entonces se ven abocados a sectores de la sociedad muy marginales, teniendo actividades que les lleva a delinquir o a entrar en el ámbito de las drogas o lo que fuere, ¿no? Y en tercer lugar, cogiendo un aspecto de la hermosa predicación de Pablo, ¿no? Nosotros estamos llamados al compromiso como creyentes, estamos llamados a la tolerancia, es verdad, pero la tolerancia, como decía el escritor Milan Kundera, tiene un peligro, y es que era aquel que era tan tolerante, tan tolerante, tan tolerante, que se convirtió en indiferente. Nosotros no podemos ser indiferentes a estos, por eso estamos aquí, y por eso yo entiendo que esto que estáis haciendo aquí, que estamos haciendo juntos aquí, es un verdadero acontecimiento. Un acontecimiento de honestidad, un acontecimiento de afrontar con temor y temblor, pero arropados en lo que creemos, de manera extraordinaria. Y cuando alguien, sea en disforia de género o en cualquier circunstancia, yo las he conocido en la obra social de la UEB muchos años, cuando alguien entiende que es acogido, es recibido, es escuchado, es ayudado en los términos posibles y también es apoyado para que pueda discernir, pues elemento clave. Termino. La disforia de género y la evolución del sexo es un tema, por favor, altamente complicado. No se puede despachar en la tertulieta del sálvame. Esto es una cosa seria, que afecta a un conjunto de personas, pocas o muchas, pero muy importantes, porque son personas. No son algo importante, son alguien, a los ojos nuestros y a los ojos de la palabra. Y que nos exige a nosotros un alto nivel de compromiso y de trabajo en colaboración y también poder decir aquello que debemos decir. La medicina en este momento tiene una clara limitación. No tenemos criterio objetivo, con análisis, con pruebas, para establecer el diagnóstico de disforia de género. A lo mejor dentro de 30 años o de 20 hemos diseñado 3 biomarcadores que dicen exactamente lo que ahí pasa. Entonces nos habrá aliviado bastante en cuanto a nosotros, pero no en cuanto a quién está pasando por esa circunstancia. Y yo lo dejo aquí. Voy a retomar el tema donde lo acaba de dejar Fernando, y es en estas implicaciones sociales, y a partir de ahí voy a centrarme mucho más específicamente en lo que es el sufrimiento de la persona que sufre.
nunca mejor dicho, disforia de género. El problema de la disforia de género hoy viene enmarcado por una ideología que es la ideología de género, que lo ha contaminado profundamente. Esta sería la idea que yo como profesional vivo cada día, y no solo es mi opinión como psiquiatra evangélico en España, sino que es la opinión de muchos de mis compañeros, por no decir de la mayoría, del colectivo médico y del colectivo psiquiátrico en todo el mundo. Vivimos bajo una presión, no podéis imaginar lo fuerte que es, ideológica del lobby de la ideología de género. Es una presión extraordinaria. La presión que ellos están ejerciendo no les hace ningún favor a las personas que sufren disforia de género. Y después explicaré por qué. Fernando ya ha dicho explícitamente una de las razones, y es que tienen una fuerte tendencia a frivolizar el tema. Lo frivolizan, a trivializarlo. Como sabéis, la ideología de género, y simplemente unos apuntes porque no es nuestro tema esta mañana, la ideología de género nos viene a decir que no existen diferencias entre los sexos ni entre los géneros, que no hay nada fijo, sólido, estable, que la sexualidad y el género son una línea continua en la que uno se puede desplazar voluntariamente, y ellos no nos avisan, y sobre todo no avisan a las personas que lo sufren muchas veces, por lo menos a un nivel popular no lo hacen, del peaje altísimo que este movimiento a lo largo del eje género y del eje sexo tiene en la persona. Es decir, nos vienen a decir, el género masculino y el género femenino, estos son constructos, son prejuicios sociales. En la realidad es todo una sola cosa, y lo mismo nos dicen con el sexo. Y tú puedes escoger libremente moverte. Esto es lo que se llama la teoría del género fluido, gender fluid, en inglés, que es la herramienta favorita, el argumento central de la ideología de género. La ideología o la teoría del género fluido, consciente o inconscientemente, no hace más que reflejar lo que brillantemente describió Zygmunt Bauman, el filósofo sociólogo polaco, con su famoso y brillante concepto de la sociedad líquida, ¿verdad? Es clarísimo que el lobby de la ideología de género, deliberadamente o no, lo hayan hecho queriendo o no, pero han aplicado los principios de la sociedad líquida al sexo y al género. Bauman nos decía, con un ejemplo que él lo puso en una entrevista que le hicieron en Barcelona: si yo tengo una piedra y la pongo aquí encima de esta mesa, dentro de 100 años esta piedra seguirá siendo una piedra, no habrá cambiado, es un estado sólido, ¿verdad? Si yo derramo agua aquí encima de esta mesa, y se lo hizo al periodista, derramó agua encima de la mesa, el agua se desparramó, cogió la forma que quiso, caprichosamente, según la mesa tuviera pendiente o no, según la forma, etc., pues que además al cabo del tiempo el agua se había evaporado. Yo decía, esto es la sociedad líquida. Y la sociedad líquida se aplica a todo, se aplica al matrimonio, es decir, no hay absolutos, todo es líquido, todo cambia, todo es fluido, todo es reversible, no hay principios absolutos. Esto traducido a la sexualidad anula por completo el principio bíblico de la sexualidad diseñada por Dios, que es el principio binario, el principio de la complementariedad, ¿verdad? Porque si
no existe un valor absoluto, si todo es igualitario, pues entonces el principio binario queda anulado. Este para mí es el aspecto más profundamente antibíblico y anticristiano de la ideología de género. Bueno, dicho esto, creo que era una introducción necesaria que además creo que nos añade argumentos muy interesantes para un debate. La ideología de género ha contaminado, ha frivolizado, ha manchado a los pacientes que sufren disforia de género y nos está haciendo la vida imposible a los profesionales. Para que veáis en qué sentido nos está haciendo la vida imposible a los profesionales, la Asociación Americana de Psiquiatría, y especialmente los que se encargan de hacer la clasificación del DSM, el DSM-2, 3, 4, 5, están sufriendo una presión brutal para que la disforia de género desaparezca de la clasificación y no se considere ya no una enfermedad, que esto dejó muchos años de ser considerada enfermedad, hace un montón de años que lo quitaron de la categoría de enfermedad, pero por lo menos los psiquiatras quieren considerarlo un trastorno, se considera un disorder, un desorden, un trastorno. Pero es que ahora la presión es, ya no que se considere trastorno, es quitarlo del todo, que desaparezca. ¿Por qué? Porque nos dicen, es que no es un trastorno, es una opción. Es una opción. Es tu opción. De la misma manera que tú pues quieres tener la opción de cambiar de mujer 7 veces, pues puedes cambiar de sexo cuando y como quieras, ¿verdad? Si es que así lo necesitas. Insisto, esto hace daño porque frivoliza y trivializa todo el grave problema de la disforia de género, que como veremos dentro de un momento es un problema médico, psicológico y psiquiátrico importante. Esto se manifiesta en la práctica. Tengo aquí algunos datos. Se hizo una campaña precisamente en México, una campaña contra la patologización. Desde el año, leo textualmente, desde el año 2007, cada mes de octubre, la campaña Stop Transpathologization, parad la transpatologización, convoca un Día Internacional de Acción para la Despatologización. Trans, con manifestaciones simultáneas y otras actividades en diversas ciudades del mundo. Pero bueno, esto es la punta del iceberg pública, pero por debajo la tendencia a despatologizar, no considerar una enfermedad de disforia de género, es fortísima. Y en este contexto de sociedad líquida, de género fluido, empieza a adquirir importancia la enfermedad o el trastorno de la disforia de género que ya ha descrito Fernando y que no voy a repetir. La persona se siente atrapada en un cuerpo que no considera que es el suyo y quiere, anhela, desea cambiar. Es importante que antes a este trastorno se le llamaba trastorno de identidad de género, DSM-3, DSM-4. Ahora ya no se le llama así, ahora se llama disforia de género. ¿Qué quiere decir la palabra disforia? Muy interesante el cambio, es un cambio extraordinariamente significativo. Un trastorno tiene unos criterios objetivos de diagnóstico. Tú tienes unos criterios A, B, C, D que te permiten diagnosticar un trastorno. ¿Una disforia qué es? Una disforia es un estado subjetivo, es mi estado, es como yo me siento. Disforia. Foria quiere decir estado de ánimo. Estado de ánimo alterado. Una disforia intensa es lo que caracteriza. Es para que veáis el énfasis extraordinario en el criterio subjetivo, exclusivamente el criterio subjetivo de la persona que lo sufre. Bien, la disforia de género se acompaña, como dice su nombre, disforia de un sufrimiento intenso. Hay para que veáis un ejemplo de la situación extrema de estas personas, ideación suicida e intentos de suicidio y suicidios consumados en un alto porcentaje de estas personas, hasta tal punto que, según las estadísticas, el porcentaje de suicidio, o por lo menos de ideación suicida, el suicidio consumado no hay estadísticas tan claras, pero de ideación suicida el porcentaje se multiplica prácticamente por 5 con relación a la población normal. Esto nos da un índice de lo que sufren estas personas y que nos debe llevar al enfoque que ya muy sabiamente han insinuado, han apuntado
Emmanuel y Fernando, de una respuesta, aunque no es nuestro tema aquí esta mañana, una respuesta pastoral de compasión, de comprensión, de empatía hacia estas personas, que no quiere decir tolerancia toda. Particularmente grave, como también ha apuntado muy bien Fernando, es el caso de la adolescencia. ¿Por qué? Porque la adolescencia es propensa a los trastornos por dismorfofobia. ¿Qué es la dismorfofobia? Nombre complicado, pero que lo entenderéis enseguida por lo que os voy a explicar. La anorexia mental, que se da, como sabéis, en un 90% en chicas, solo 10% en chicos, por tanto vamos a hablar de las chicas, ya que es casi una enfermedad de chiquitas. La chiquita está con 30 kilos, se mira en el espejo y dice, pero es que no lo ves que estoy gorda, no lo ves que estoy gorda, y se ve gorda. Cuando todos los criterios objetivos, la báscula incluida, es que esta chiquita está caquéctica, está en los huesos, pero hay un trastorno profundo de percepción del cuerpo que se llama dismorfo, cuerpo alterado, fobia, dismorfofobia. Y esto es particularmente cierto en la adolescencia. Por tanto, a mí se me pone la piel de gallina de pensar en la presión y la frivolidad con la que se puede actuar sobre un adolescente que en realidad lo que tiene es un trastorno de dismorfofobia con relación a su sexo o a su género y que lo que necesita realmente es un tratamiento de terapia. Como decía Fernando, estamos delante de un tema complejo, un tema que requiere un análisis cuidadoso, un tema en el que no se pueden tomar decisiones precipitadas. Y esto, insisto, es particularmente cierto en la adolescencia. En el adulto, el trastorno por dismorfofobia puede existir, pero es muchísimo menos frecuente y la mayoría de casos de disforia de género serían lo que llamaríamos primarios, reales, auténticos, y no se deben a causas psicológicas subyacentes. Una última palabra, no quiero pasarme del tiempo, una última palabra con relación a los niños. Yo me pregunto hasta qué punto se puede decidir hacer un tratamiento transexual, hormonar a un niño, y ya no digamos la intervención quirúrgica, basándose en los criterios que bajo presión la DSM-5 ha introducido en su manual de enfermedades de diagnóstico de enfermedades psiquiátricas. Un niño que le gusta jugar con muñecas, estos son los criterios que encontráis, en el DSM-5. Un niño que le gusta jugar con muñecas, un niño que no le gusta el fútbol, estos son los criterios que menciona el DSM-5. A mí esto, como médico, como profesional, es que no podemos estar de acuerdo. Esto es una frivolidad extraordinaria. Es jugar con la vida de un niño que no tiene uso de razón. Por tanto, me parece particularmente grave el caso de la influencia de los padres en la hormonación, sobre todo de los niños. Y un niño de 6, de 7, de 8, de 9 años, ¿qué criterio puede tener para decidir sobre cosas que van a influir en su vida siempre? Estamos, por tanto, delante de un problema serio. El gran problema de la ideología de género es que ejerce de fantasma de los tiempos, pero con una característica tiránica. Los que un día fueron víctimas, hoy se han convertido en tiranos. Se han convertido en tiranos. Y estamos asistiendo en España a una auténtica tiranía ideológica, en la que no se puede discrepar. Es imposible discrepar, so pena de que te pongan inmediatamente una multa de 40 o 50.000 euros por sanción. Y con todas las implicaciones que esto tiene. España es el primer país del mundo, según las encuestas, con un 88-87% de aceptación de este tipo de trastornos sexuales, desde la disforia de género hasta todos estos tipos de trastornos que estamos hablando. Un 88% de aceptación, de consenso social. ¿De dónde viene esto? ¿Cómo es posible conseguir un 88% de aceptación ante un tema sumamente polémico? Pues indudablemente a la presión brutal que se está haciendo muy inteligentemente, muy astutamente y que lleva pues hasta el último extremo de la imposibilidad de poder discrepar. Y es en este aspecto que hemos de entender el problema de la disforia de género. Termino. Las personas que sufren disforia de género yo creo que necesitan sobre todo
dos cosas. Necesitan mucha empatía, compasión, que viene a ser lo mismo, por parte de los que les rodeamos. Necesitan nuestra empatía, nuestra compasión. Y esto, ¿qué mejor que la Iglesia para ofrecerlo? La Iglesia, mejor dicho, voy a ponerlo en otras palabras. Las palabras no son mías, son, si no recuerdo mal, de Philip Yancey. El mundo puede ofrecer cualquier otra cosa mejor que la Iglesia. El mundo lo puede hacer todo mejor que la Iglesia. Solo hay una cosa que el mundo no puede hacer mejor que la Iglesia y que la Iglesia le supera ampliamente: ofrecer gracia. Gracia. La Iglesia gana por goleada al mundo a la hora de ofrecer gracia. Por tanto, lo que podemos ofrecer a estas personas que sufren auténticamente disforia de género, me refiero especialmente a los adultos, es compasión, gracia, amor, el amor que viene de Cristo. Y, en segundo lugar, la persona que sufre disforia de género debe recordar que el tratamiento por hormonación, el tratamiento transexual, no es el camino a la felicidad. Esto es un poco como el divorcio, y no quiero frivolizar el tema. Muchas personas se acercan al divorcio con la idea de que es la puerta a la felicidad. El divorcio arregla un problema, o dos, pero crea 22. Arregla un problema, pero crea 10. Lo mismo ocurre con los tratamientos de hormonación. Bien, habrá más cosas que podremos decir, pero creo que de momento esto es todo. Añadir o matizar si cabe lo que dice Pablo. En el caso de los adolescentes o los niños, es verdad que hay una tendencia cada vez más grande a que si se hace el diagnóstico, lo digo entrecomilladamente, ese diagnóstico muy precoz, pues se mejoraría, y sería cierto que se mejoraría, pero fijaros lo que se hace. Si un niño en fase de pubertad manifiesta y los datos objetivos dicen que tiene esa disforia, con unos datos muy subjetivos, lo que se hace es frenar la maduración. Y lo que se hace es un freno mediante una serie de tratamientos para que no desarrolle los caracteres sexuales secundarios y se quede en un estado inerte para dar tiempo a tomar luego decisiones. Si se hace mucho más tarde, se habla de que luego las cirugías pueden ser más fáciles de hacer, es verdad. Pero esto lo estamos haciendo en adolescentes, en niños, donde sabemos, por otro lado, que dependiendo del artículo o revista que se investigue, artículos científicos serios, la persistencia en la disforia oscila entre un 27 y un 80%. Es decir, que muchos de esos datos que dice Pablo, subjetivos, desaparecen con el tiempo, no tienen nada que ver con la disforia ni con ninguna alteración, tienen que ver porque si juega con muñecas, pues juegue un poco con muñecas, o si no le gusta el fútbol tampoco está mal. Es decir, que hay una fase de subjetividad que la sociedad civil debe de conocerla, porque a veces cuando se habla, no sé, los que estáis aquí del campo sanitario, cuando se habla del DSM-5 parece Hebreos 13. Y eso hay que leerlo con un análisis crítico, porque hemos decidido ya hace años, en la historia de esta humanidad reciente, hemos decidido, no sé por qué, que la única forma de conocer, la única y exclusiva forma de conocer es el método científico, y no hay otro. Y no sé por qué hemos dicho eso. Cuando yo he estudiado en mi carrera patogenias de enfermedad que hoy sencillamente no son ciertas, ¿no? O cuando nos decían a todos que el aceite de oliva era muy malo y ahora es muy bueno. Entonces, el método científico es una forma de conocer muy relevante, muy importante. Estamos aquí con micrófono, con agua, con un plástico, muy bien. Pero hay otras formas de conocer que las hemos dejado a un lado. Si usáramos todas ellas, tendríamos un nivel una capacidad crítica y una capacidad de deliberación superior. Por lo tanto, en disforia de género, para ser yo también concreto como Pablo, entiendo que el tema de la adolescencia es de altísimo riesgo, de muy alto riesgo. Y yo personalmente, hablando con compañeros que se dedican a esto, en exclusiva, piensan como yo en la toma de decisiones. Porque no es ¿a quién le preguntamos? ¿Al niño? ¿A los padres? No puede ser. Segundo, cuando aparece el problema,
que sepamos qué problema es. Es decir, hemos descartado que la disforia de género no es, por ejemplo, yo tengo aquí 6 que me he apuntado. ¿Es disforia de género o es un travestismo fetichista? ¿Cómo? Diga, mande. Que lo digan los psiquiatras. ¿Es un travestismo no fetichista? Eso es otra cosa. ¿Es, por ejemplo, una orientación sexual egodistónica? Porque a lo mejor es otra cosa. ¿Es, por ejemplo, un trastorno de maduración sexual que ve el endocrino? ¿Es, por ejemplo, un trastorno por aversión al sexo que se ve en el ámbito de la psicopatología? Luego, cuidadito con esto. Vamos a ser serios cuando decimos que alguien tiene algo. Y por eso pasa que muchas personas comienzan tratamientos y luego se echan para atrás. Porque vivir una hormonación durante un año en ese cambio es una nueva realidad para la persona. Es otro mundo distinto. Luego hay que hacerlo con un criterio de rigor intelectual y de rigor científico, y no de rigor mortis, de rigor. Pero además en ese rigor tiene que ir implícito un elemento de empatía, un elemento de cercanía. Porque si hemos oído esta mañana en la predicación, al hilo del texto de Daniel, que hay un elemento clave que es Dios está cerca. No solamente por acortamiento de distancias, sino está dentro a lo mejor. Y esa situación genera en el ser humano un elemento, a mi juicio, muy relevante. Si todos en la vida, enfermos o no, con dificultades o sin ellas, más bien con las primeras que con la ausencia de las segundas, buscamos que en la vida desaparezcan nuestras sombras. Y cuando el Señor penetra, aparece un fenómeno de asombro. Asombro. No es un tema de que yo me coloque en vertical, buscando al Señor y dice, aquí en vertical, y voy perfecto. No, también tiene sombra debajo de las plantas de los pies. Es solo cuando desde dentro fluye, entonces no hay sombra. Y tu capacidad de cercanía con aquel que lo padece estará vertida por el diálogo y la capacidad de conversación. Y luego, igual estamos en desacuerdo en algo, pero yo también pienso que estamos viviendo una situación de presión externa porque vivimos la época de la historia del pensamiento débil. Y cuando el pensamiento es débil, las decisiones son débiles. Y cuando la experiencia es escasa, cuando el compromiso es escaso, vivimos, como alguna vez me habéis oído de mí hablar, un nuevo diagnóstico que no me han recogido en el DSM-5, voy a ver si tengo suerte, que se llama anemia experiencial. Si una persona tiene una anemia severa, no puede subir la cuesta, se ahoga. Cuando tenemos una anemia de experiencia, de compromiso, en el caso de la Iglesia, de este compromiso entre nosotros, entonces nosotros no podemos aguantar mucho la presión externa. Nos dejamos llevar por lo que nos cuenten. Y ya termino, yo os digo, aquí seré un poco más radical, ¿no? Pablo en su delicadeza y en su humildad y en su prudencia lo ha dicho mejor que yo, ¿no? Pero en este tema de la disforia de género, como en otras, donde se está manipulando concretamente muchas opciones, no permite hacer el discernir. Porque estamos en una etapa de la historia donde el número de tontos por centímetro cuadrado alcanza cotas insospechadas. Y nosotros no podemos permitir eso. Se están invirtiendo los roles sociales y la sociedad civil está alcanzando unos roles de reflexión que supera con creces muchos de los que dicen que tenemos como líderes, que dicen cosas que ni las han leído, ni se las han estudiado, ni las han contrastado, las dicen pues de refilón. Y nosotros no debemos hacer eso cuando tratamos este tema. Y ratifico con Pablo, la Iglesia está llamada. Hubo un tiempo que estuvo llamada en la posguerra a repartir alimentos, en otras épocas a la educación. Y ahora está llamada a esta reflexión profunda para ser una guía, una luz, una orientación respetuosa con las luces que Dios nos haya dado, las capacidades que nos haya dado. Unos han tenido o hemos tenido más suerte en aprender mucho de esto y entonces yo puedo ahora continuar mis apuntes aquí y hablar de la fase de los protocolos multidisciplinares, del tipo de hormonación y dirán, qué señor más listo con gafas. Pero no es este el camino. El camino de nosotros como Iglesia es una llamada a que hay que renunciar a la cultura, no, porque
¿Os imagináis una religiosidad o una religión vacía de cultura? No digo cultura de saber muchos libros, sino el término cultura de la Declaración de México del 82, que habla de ese intercambio, de vivir tu tiempo. ¿Os imagináis una religión vacía de cultura? Se transforma en un estado de santa ignorancia. Y nosotros escudriñamos la palabra, la leemos buscando elementos de luz y muchas veces no llegan o no llegan como queremos y así ese juego lo aceptamos. Pues la disforia de género es un ejemplo más para que si alguien llega a una iglesia, yo recuerdo ahora, hace muchos años en mi iglesia, en la escuela dominical, hace ya muchos, entraron 2 homosexuales con una pluma. ¿Es aquí donde se habla de Dios? Pues sí, claro, alguien se levantó y dijo, pues adelante. Y salieron encantados, pero encantados porque una acogida, una recepción. Bueno, luego diré una cosa sobre esto y ya termino. Pero luego alguien, al acabar el culto, los cogió en la puerta de la calle y les dio una cera que no volvieron, sin saber el cómo y el por qué. Es verdad que en esto de la disforia o trastornos de identidad, este es género fluido, efectivamente, esto está de moda, ¿eh? O sea, el género fluido está a la orden del día. Y además no hay artista que se precie que no esté en el rollo del género fluido. Y no sabe ni de qué está hablando. Y se hormonan por internet, lo cual ya es la aberración mental sin orden ni concierto. Y es verdad que en este contexto aparece un fenómeno sociocultural que yo lo dejo aquí, porque sí me gustaría conocer la opinión de Pablo, ¿no? Que tiene que ver con cierto grado de ostentación, cierto grado de provocación social. Es decir, que hay gente que, sintiéndose con todo el respeto en el sexo que sea, pero lo utiliza, lejos para vivir de manera equilibrada y ordenada, para ostentar, para provocar a los demás. Y eso me parece que aparte de que esté mal, que nosotros deberíamos de contestarlo, porque yo soy tolerante, pero no soy indiferente, tonto tampoco. Entonces, yo creo que a este punto solo la conversación, solo el diálogo, solo el estudio, solo la reflexión profunda podrán hacerlo, porque lo que tenemos enfrente es una situación muy rara y dentro de ese magma hay gente que de verdad les pasa algo. Yo cuando acabé la carrera y me dieron una consulta por aquí, del seguro, entonces, yo tenía 70 pacientes en una hora. Y yo me iba a casa con una disforia diciendo, Señor, ayúdame para ver cuál de los 70 está malo. Porque 69 iban a por medicamentos y a pedir. Y digo, si yo descubriera el que está malo de verdad, yo, Señor, te lo agradecería mucho. Pues entonces, en todo este mare magnum, hay gente que de verdad está infirmus, está infirme, no se sujeta de pie, no se siente bien. Y agradecería que alguien con intuición, con capacidad de creencia, les hiciera posible tener esa ayuda que necesitan como tú y como yo en cualquier momento. No sé qué te parece, Pablo, el tema este de la provocación. Sí, yo creo que hay 2 características en nuestra sociedad que son muy novedosas, bueno, novedosas no, pero que han alcanzado su máxima intensidad en los últimos 10, 15 años. Una es la que acabas de decir, la ostentación, la vanidad a nivel argumental, si es que se le puede llamar argumentos, a lo que exhiben. Y hay realmente una ostentación. En esto las redes sociales han sido el medio, el instrumento ideal para favorecer esta ostentación, porque multiplica el efecto de la vanidad. Las redes sociales son muy buenas y es otro tema, pero son un multiplicador extraordinario
de algunos de los pecados capitales, y especialmente la vanidad y la envidia. Es lo que hacen. Pero bueno, este no es nuestro tema. La otra gran característica de nuestra sociedad es la pornografía del mal. La pornografía del mal. Ver en directo y casi disfrutar pues de todas estas cosas que estamos viendo y que ni siquiera merece la pena repetir. Me doy cuenta que estamos llegando casi al final y hay algo que quiero decir por mi parte casi como conclusión, porque creo que es un concepto fundamental. Volviendo a la persona que sufre disforia de género, hay algo muy importante que como creyentes podemos también ofrecerle y si ya es creyente recordarle. Y es que nuestra identidad primera no está en el género ni en el sexo, sino que nuestra identidad primera está en Cristo. ¿Cuál es el predicado nominal? ¿Cuál es el adjetivo, la palabra que añadimos después de yo soy? Este es un buen test rápido para definir tu identidad. Yo soy, ¿qué añadirías detrás? Yo soy del Barça, yo soy del Madrid, yo soy de Canillejas, yo soy ¿qué? Yo soy de Cristo, ¿verdad? Es lo que decía el apóstol Pablo, yo soy de Cristo. Esta es nuestra identidad esencial. Lo que define nuestra identidad no es ser homosexual, o ser transexual, o ser listo, o ser guapo, o ser de una raza o de otra. Lo que nos define es ser de Cristo. Y creo que no podemos olvidar esto, porque estamos hablando de temas que en último término son temas transitorios, con fecha de caducidad. Todo esto terminará, pero habrá algo que no terminará, y es la vida eterna, y en el cielo, dejo para vuestro criterio si afortunada o desafortunadamente, no habrá sexualidad, no habrá atracción, no habrá este principio de complementariedad. En el cielo no habrá ninguno de estos problemas. Y mientras tanto, para la persona que lucha contra el problema de la disforia de género, recordar que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo para derribar fortalezas. Y podemos considerar la disforia de género como una fortaleza, como un muro, una muralla, pero que la gracia de Cristo puede también ayudar, como experimentó muy bien el apóstol Pablo, con su aguijón, fuera el que fuera. Yo por mi parte no tengo nada más que decir. Bueno, yo también voy a terminar y no sé si en lo que hacemos lo que el moderador considere oportuno. Desde el punto de vista de la complejidad de este tema, y como estaba en la línea esta de comentar con Pablo aspectos sociales, está ocurriendo un fenómeno muy curioso. En virtud del desatino poco reflexivo de llevar este tema, puede ocurrir un problema, y es el siguiente. Si nosotros la disforia de género la ponemos con ese titular, la colocamos ajena al trastorno o a la alteración, y la colocamos como una opción, entonces podemos entrar en una fase realmente muy compleja, que hemos hablado de la infancia y de la adolescencia. Y entonces encontramos a un niño pasivo, donde por razones X le puede pasar cualquier cosa si no está bien protegido. De ahí que los diferentes protocolos multidisciplinares en el mundo están intentando en algunos casos, en fin, protocolizar, atajar este problema. Pero por otro lado, cuando llegamos a la fase final, que es la quirúrgica, como yo tengo una disforia de género y me quiero operar, pero no es una alteración y ningún trastorno, los gobiernos dirán, bueno, pues págasela usted. No, eso no. Eso no. Quieren que los fondos, el Estado, la sociedad pague eso. Es más, usted me lo paga, lo pone en la ley, y si luego no me va bien, la parte que sea reversible me la vuelve otra vez a hacer. Entonces es un juego macabro, porque como la sociedad del futuro y del presente, sus recursos son y serán limitados, se le va a plantear otro frente abierto, que es la distribución de recursos.
y los costes, porque yo a lo mejor, y en esta confianza que me dais aquí, yo podía plantear este problema. Oiga usted, pero esto, aquí hay tantos casos, esto cuesta 15 millones de euros, y yo los tengo que destinar, se los destinaría a usted si no tiene recursos para ayudarle, la solidaridad, pero si se lo puede pagar usted, págueselo, porque tengo a los jubilados pagando el X% de la medicación. Y eso va a generar un enfrentamiento social. Esto lo hemos visto ya en muchos sitios. Es decir, ya lo estamos viendo. La globalización está generando unos tránsitos de personas en diferentes países con vidas culturales diferentes de cara a la salud. Es decir, sabemos que hay grupos que viven en España que no cuidan bien, por razones laborales y personales, no cuidan bien su embarazo. Porque no pueden, porque tienen subempleos, etc. Entonces está aumentando mucho en España la prematuridad. Pero una prematuridad con ciertos sesgos patológicos, donde el niño le sacamos adelante porque la tecnología lo permite, pero luego los psiquiatras nos dicen que no aprende, que tiene trastornos del comportamiento y es porque tuvo problemas anteriormente y que dan la cara a los 3 o 4 años. Necesitamos urgentemente aumentar la dosis de solidaridad, de estar cerca de lo sólido, de todo el proyecto. Vosotros tenéis un proyecto ahora de iglesia. Y solidaridad no es que cada uno pone lo que le toca, no es eso solo, sino que además cree en el proyecto. Y él aporta lo que le toca, lo que él sabe, lo que él puede, pero cree en el proyecto. Este concepto de solidaridad, como el concepto de altruismo, o nosotros lo rehabilitamos de alguna manera desde la creencia, porque desde el conocimiento se mejorará, pero no será suficiente. Solo la experiencia de creer puede nutrir esta disposición. Y alguien me dijo un día en la facultad: Fernando, esto que dices es muy raro. Y dije yo, pues entonces hacemos al revés. Mira a ver en qué medida tu vida ha estado marcada por la experiencia de no creer en aquel que te engañó, de no creer en de no creer en ese medicamento o de no creer en aquella cosa. ¿Y cómo te ha ayudado? Dice, no, yo es que ahí no voy porque en eso no creo. Y yo eso no me lo tomo porque eso no creo. Hay que ver la experiencia de no creer, la fuerza que nos ha dado. Pero cuando vamos al contrario, empezamos aquí a debatir, ¿no? La experiencia de creer es una nueva forma de conocer. Y si eso va ligado con el conocimiento, con el diálogo, permitirá que la disforia de género, trastornos de identidad, incluso los que estamos en las iglesias y tenemos actividad profesional, podamos incluso mejorar los protocolos multidisciplinares para decir, ¿a dónde vais hormonando a un niño de 10 años? Se os ha ido la olla. Pero, ya lo último, pero veo a padres de esos niños que a lo mejor son los que están de la olla. Y yo no puedo hacer más, te tengo que mandar a Pablo que le échale un vistazo, porque este no, o sea, tiene una capa aquí de serrín y luego una capa fina arriba, y yo trabajo y no junta, porque no se pueden decir esas cosas a una criatura de 8, 9, 10, 11, 12, 13 años, ¿no? Entonces yo os pido desde aquí, como decía antes Pablo, un llamado para... No intentamos que esta charla, este comentario, esta conversación, estos van a lo mismo, a la cosa de la creencia, a la cosa de la religiosidad, diría alguien, si hay aquí alguien que no nos conoce suficiente. Pero no es así, ¿eh? Podemos cometer errores, pero lo que decimos es porque creemos en eso. Porque creemos en eso. Y en esa coherencia actuamos con llenos de limitaciones. Y este es un tema de una gran delicadeza, pues yo me imagino... Ahora, hoy, alguien que pasando por aquí empeore porque no encuentre quién o quienes tengan empatía para con él y ponga en orden todo ese batiburrillo de conflicto que aquí existe. Y eso asustará con el tiempo a todo este grupo de gente que lo que intenta es convertir esto en un negocio triste. Bueno, yo creo que todos los
Los temas fundamentales han sido esbozados, solo han sido esbozados, lógicamente no se puede profundizar mucho más, ¿no?, en este tiempo, pero sí están puestos ahí. Yo confío que cada uno de vosotros haya tomado nota de aquello que es más relevante o en su propia inquietud, porque se nos han ofrecido pistas. No se puede hacer un tratado denso, ¿no? Los documentos que yo he leído, reiteradamente se habla de la verdadera disforia de género, para diferenciar de, ya lo hemos escuchado también, una cantidad enorme de situaciones en las que parece que el diagnóstico es el mismo, pero sin embargo tiene causas completamente distintas, o al menos son ajenas a esta realidad. En aquellos casos en los que nos encontramos con una verdadera disforia de género, una realidad que además de ser biológica o genética, es una edad traumática para la persona, el llamado de la Iglesia, no voy a recordarla ahora, ni menos todavía predicar, pero es un llamado de compasión y de condolencia. El problema yo creo que lo encontramos como sociedad y como Iglesia en todo ese inmenso batiburrillo de sentimientos, de sensaciones, incluso de frases hechas que a veces se lanzan para justificar supuestamente este camino cuando no hay una base sólida que lo justifique. Yo no me atrevo a insistir en esto porque supongo que llevaría tiempo, pero si hay algún apunte de lo que ya se ha mencionado, pero recordar una vez más nos ayudaría. Yo estoy pensando sobre todo en los chicos en el instituto o en la universidad, donde con relativa frecuencia se encuentran situaciones así, donde la argumentación fundamental, cuando no única, es que yo me siento así. Y ya sé que eso se ha mencionado, pero en el contexto social en el que estamos, el yo me siento así es un argumento definitivo. Lo que hemos estado escuchando es que no necesariamente lo es, pero aunque fuera de forma breve, pero si pudierais ayudarnos en esto, sobre todo pensando esto en los jóvenes que realmente desean sentirse cerca, pero también querrían aportar algo, o al menos para su propia conciencia, su propia convicción, ante un argumento que todo el contexto social en el que los propios jóvenes se han formado pasa por el yo siento como el argumento definitivo, ante el que es que no queda réplica. Podéis ayudar, ya no a la persona que lo dice, sino a las personas que lo escuchan. Muy brevemente, los sentimientos no son el termómetro más fiable para conocer la verdad en su sentido más amplio, para conocer lo correcto, lo que está bien y lo que está mal. Los sentimientos son muy engañosos, están sujetos a muchísima alteración. De hecho, la personalidad humana tiene tres grandes partes, que son la mente, que se expresa en pensamientos, la voluntad, que se expresa en decisiones, y la emoción, la parte emocional, que se expresa en sentimientos. Una decisión madura tiene que basarse en estos tres aspectos. Basarse solamente en los sentimientos, y esto lo vemos, por ejemplo, en el tema del amor. Cuando uno se basa exclusivamente en el amor flechazo, que es el sentimiento, corre un altísimo riesgo de equivocarse, porque en el amor flechazo entran toda una serie de mecanismos de defensa, por ejemplo, la proyección, imaginarte al otro no como realmente es, sino como tú quisieras que fuera, etcétera, etcétera. Los sentimientos están sujetos a unas distorsiones muy, muy importantes. Recuerdo un ejemplo, un piloto de guerra británico, es un ejemplo real, un creyente que combatió en la Segunda Guerra Mundial, era un experto piloto de la RAF inglesa, condecorado, brillante, y él siempre contaba su experiencia. Decía, muchas veces, si yo me hubiese dejado llevar por mi intuición, me habría estrellado con el avión, porque la intuición me decía de ir hacia un
hacia un sitio que era totalmente equivocado y tenía que confiar constantemente en el radar. El radar era el instrumento objetivo. El radar me salvó la vida numerosas veces. Yo no soy piloto de avión, pero me parece un ejemplo de una fuerza extraordinaria, ¿verdad? Los sentimientos pueden ser válidos como una herramienta extra, pero hacer de los sentimientos el criterio fundamental para tomar tus decisiones me parece un ejemplo más de esta frivolización de la sociedad líquida, de esta sociedad líquida de la que estamos hablando. Es ir directito al precipicio y a la ruina. Bueno, yo en este sentido estoy en esa línea, sobre todo porque, claro, yo defiendo el argumento, si cabe, todavía con más énfasis. ¿Cuántos pacientes entran con un sentimiento o con una sintomatología o con una percepción subjetiva de su estado, creyendo que tienen una cosa y tienen otra? Solo el resultado del análisis, del estudio, de la exploración, del buen método, del buen criterio, vamos ordenando las cosas para obtener luego una conclusión. Dos, he interpretado yo, si no me corriges, Manuel, cuando dice, bueno, ahora, efectivamente, yo es que soy así. Yo es que como soy así, digo, pues muy mal. Pues muy mal, no tienes que comer la sopa con la cuchara. Claro, hombre. O no sé, si estás pasando visita en un hospital y vas con 3 alumnos y uno va con las zapatillas esas del 47 desabrochadas, los pantalones rotos y no sé qué, y dice, bueno, yo es que soy así. Digo, pues muy mal, porque el paciente se cree otra cosa, el paciente está esperando otra cosa, no generas empatía ni confianza. Hay unas formas. Me podéis decir, uy, qué raro es y qué carga. Que no, que es el orden aquí. Es como que tú vas a examinar, yo ahora examino ahora. Y entonces me preguntan, doctor Andrés, en el mail, pues claro, como era por mail, que si entran todos los apuntes, esto sí, eso sabían de hace un año. Y entonces me dicen, ¿cuántos entran para el temario? Pues ¿cuántas páginas de apuntes hay? Hay 400. ¿Y cuándo es el examen? Dentro de 10 días. ¿Y qué hacen ellos? Una división. 400 entre 10 a 40 páginas diarias que hay que tragarse. Pero eso muy mal, ¿no? Para ser médico, mal. Es decir, el orden tiene que ver con la reflexión, tiene que ver con el razonamiento, tiene que ver con la razón, pero no solo la razón, tiene que ver con el sentimiento. Entonces, este fenómeno de, yo es que me siento así, yo ahora cojo y yo el otro día entraba a la facultad por la mañana temprano y veo a dos chicas, 2 alumnas, que faltaba una grabación pornográfica en la puerta de la facultad, unos besos, unos abrazos, unos no sé qué. Y yo digo, ¿y qué necesidad tienen de esto? Bueno, es que nosotros somos lesbianas y somos así. Pero vamos a ver, tú sé lo que quieras, pero yo no necesito que tú provoques ciertas cosas. Y esto, queridos hermanos, esto habrá que decirlo, ¿no? ¿O no? Pero ¿cómo se puede poner? Como si yo entro en clase yo a dar clase y se levantan 2, se ponen a ver el móvil, 3 a besarse y 4... No, hombre, pues tú no vengas. O sea, salte, no vengas. Este criterio de autoritas, este criterio de autoridad, apoyada en 2 términos latinos. Tiene autoridad el que es auxi, porque auxilia, y tiene autoridad el que es augeo, porque aupa. Esa es la autoridad moral. No digo el autoritarismo, pero hay cosas que es que no pueden ser explicadas así, y otras que habrá que discutir, y otras que habrá que ayudar. Esta es una de ellas. Ha dicho Manuel la palabra clave. Ahora estamos en la fase de la disforia verdadera. Estamos en la fase del instinto de suicidio verdadero, y no a lo mejor la llamada de atención, que habrá que diferenciar para aplicar el tratamiento que corresponda. Estamos delante del que dice la verdad, no el que dice media verdad. Esto es habitual ahora, decir media verdad a lo mejor, no toda, media. Y la otra, si puede ser mentirijilla. Todo esto está tan inmerso, estamos tan presionados por esto,
que no nos da luz y ver el discernir, y sobre todo en casos como este, que es el que nos ha traído aquí hoy, que en el fondo es una especie también de muleta para caminar y transitar por una situación que se concluye para mí en la disforia de género no hay datos objetivos sólidos para plantear un diagnóstico y tratamiento como el que se está planteando. Punto 1. Punto 2. Los pacientes y las familias deben de conocer el grado de riesgo que se plantea. Y punto 4. La asistencia de disforia de género verdadera exige un afrontamiento pluridisciplinar, serio y para acompañar a esa persona y evitar males mayores, como son el caer en redes de incomprensión, de infelicidad, de angustia y de patología psíquica. Pero hay que identificarlo. Identificar no pasa nada. Hacerlo bien, con rigor. Y entonces esto hará que mañana trataremos con un criterio similar la disforia o cualquier otra cosa. El no hacerlo así me parece que es entrar en un riesgo social, eclesial, político, totalmente anómalo. Y entonces entraremos en la llamada medicina del deseo. Hoy me siento mujer, que me cambien. Hoy me pongo una no sé qué. Hoy que me paguen esto. Esta sociedad banalizada y que vive en vanagloria, esta que decía Cervantes que es hija del deseo y de la fama, henchida de aire, efectivamente. Y nosotros estamos llamados en esa santidad a intentar poner orden. Pasa que desafortunadamente poner orden hay que ponerlo trabajando y esto es muy duro. Y comprometidos.